Damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ricardo y Miriam Ortega en nuestro segmento Que te conozcan a ti, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muchas gracias, muy bien y contentos de saludarte, Jorge, a ti y a todos los que nos ven y escuchan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto el día de hoy poder estar con ustedes en esta sección. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Muchas gracias, Jorge. Y hoy le pusimos como nombre a este programa, que se llama Que te conozcan a ti, le pusimos Que te conozcan a ti a través del matrimonio, para que podamos ver cómo es que Dios puede involucrarse en nuestro matrimonio. Así es, muchas veces los que estamos casados en nuestro diario vivir, pues nos enredamos, nos enrolamos en las actividades, en cosas rutinas y a veces pareciera que no podemos enlazar lo que es Dios en nuestra vida, pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos conocer a Dios más en nuestro matrimonio, pero no nada más en conocimiento, sino involucrarlo más dentro de él. Sí, que pueden martes Exacto. y jueves, martes, miércoles y viernes. Y nosotros, entonces, lo que podemos empezar a hacer es, número uno, empezar a platicar sobre lo que es el matrimonio. Acuérdense que el matrimonio en realidad no es algo que el hombre haya inventado. Nosotros, para entender el tema del matrimonio, nos tendríamos que ir desde Génesis 1 y Génesis 2, que son dos capítulos muy interesantes en la Biblia porque son los primeros dos capítulos antes de que el hombre haya pecado. Entonces nos muestran lo que es la creación del hombre, como Dios la pensó, aún sin el pecado involucrado, ¿no? Ya a partir del capítulo 3 ya el hombre pecó y pues, ya todo lo que eso implica y bueno, muchas cosas que se echaron a perder con eso, ¿no? Pero en los primeros dos es donde vemos la creación como Dios la pensó sin el pecado, y ahí es donde vemos las primeras referencias del matrimonio, como Dios desde ahí establece la institución del matrimonio, desde ahí deja las instrucciones de para qué es que es el matrimonio, y desde ahí deja principios que son para nosotros de aplicación aún en nuestros días. Así es, y aquí es donde, como dice Ricardo, antes de que entrara el pecado al mundo, y ese es el diseño original que Dios hizo. Primero, pues ya lo sabemos, creó Dios al hombre del polvo de la tierra, lo creó a imagen y semejanza, el cual pues sabemos que Adán estuvo conviviendo con los animales de tal manera que a todos les puso nombre, pero sin embargo, ¿qué fue lo que Dios dijo ahí? ¿Qué dijo el Señor? Que no era bueno que él estuviera solo. Entonces, la primera referencia que nosotros encontramos la vemos en Génesis 1, de los versículos 26 al 28, que dicen así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces vemos cómo es Dios él mismo el que establece, uno, la primera pareja, que además es muy interesante que dice Dios creó al hombre y mujer los crea, lo que nos deja ver que Dios cuando pensó en el hombre, pensó al final del día en una pareja de un hombre y una pareja de una mujer, al final del día. Ajá, entonces vemos cómo desde ahí Dios en el versículo 28 dice, y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, y eso en la versión del Antiguo Testamento es un matrimonio porque los está uniendo y los está bendiciendo. Entonces vemos cómo de saque el matrimonio
es un tema que Dios mismo establece. No lo creó el hombre y Dios estuvo de acuerdo. No es que el hombre lo propuso y Dios, bueno, acabó aceptando porque no le quedaba de otra. Es Dios mismo el primero que establece la institución del matrimonio y por eso si queremos entenderla y queremos ver cómo le podemos hacer para tener cada día un mejor matrimonio, tenemos que ir a Dios porque en Él encontramos respuestas, en Él encontramos dirección, en Él encontramos instrucción y encontramos todo lo que necesitamos para que nuestro matrimonio pueda funcionar, ¿vale? Después tenemos Génesis 2, 18 hasta el versículo 25, donde nos dice lo que tú decías ahorita. Ujú. Que dice, cuando dijo Dios, el Señor, que él no era bueno, antes de que creara a Eva y creó a Adán, el Señor Dios dijo que no era bueno que estuviera solo, que le iba a ser una ayuda idónea. Y pues sabemos la historia de que Dios lo creó, creó a Eva pues de la costilla de Adán, no la creó del polvo de la tierra como hizo como formó al hombre, sino que la hizo de materia viva, delicada, de la misma carne de Adán. Por eso cuando Adán la ve en Génesis 2:23, pues da la siguiente expresión que dice, es, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomado. Y podemos ver ahí cómo Adán identifica ahora a la mujer, a Eva, como una especie igual a él, que fue tomada de él. Él conocía a los animales y ahí es donde encontró esa ayuda idónea. Entonces vemos de que a esto fue un diseño de Dios y también nos formó físicamente para ser compatibles, para podernos unir y ser una sola carne. Exacto, entonces vemos cómo ya desde ahí podemos confiar en algo. Si tú estás casado, si estás pensando en casarte, déjanos recordarte algo que vamos a estar viendo a partir de este momento ya. Todos los matrimonios, al final del día, vamos a atravesar circunstancias. Todos, en los que conozcas, van a atravesarlo. Pero todos nosotros, si buscamos en Dios y buscamos en la Escritura, vamos a encontrar lo que tenemos que hacer. ¿Por qué te lo comento? Porque cuando hablamos de que somos una carne y de que Dios nos hizo para estar juntos, si tú estás casado, la mayoría de las veces va a estar de acuerdo con esto, ¿no? Pero sabes también que hay un día en el que no te pones de acuerdo, en el que algo te cuesta más trabajo, en el que tú entiendes las cosas de una manera, o tu esposa de otra, y a veces como que nos cuesta un poco de trabajo ahí empatarnos entre los dos, ¿no? Y hay problemas que hacen que la comunicación, que la relación y la convivencia entre nosotros a veces no necesariamente sea ni tersa, ni fácil, sino puede haber problemas que verdaderamente sean importantes y lo importante, valga la redundancia, es que tenemos que aprender a solucionarlos, tenemos que aprender a enfrentarlos, a platicarlos y poder avanzar para salir adelante. Y vamos a ver cómo la escritura nos enseña una solución y nos da una respuesta a cada problema que podemos tener, ¿no? Aquí tenemos algunos. Y incluso ahorita lo que estás mencionando, pues me hace recordar esto, ¿no? De que ahí esto cuando tenemos problemas, luego pensamos, ¿cómo podemos estar unidos a nuestro cónyuge? ¿Cómo podemos llevar a cabo el mandato de Dios, que es el de que seamos una sola carne? ¿Cómo es? Pues ahí entra donde tenemos que trabajar, como decía Ricardo, en nuestro diario vivir, en tener unión, unidad con nuestro cónyuge. Y pues lo que es unión, ¿qué significa? Ahí significa ser uno. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser uno si somos dos personas? Bueno, pues fíjense, una definición de diccionario cualquiera dice la unión eh, procede del latín unus, que se traduce como unos. Unión es la acción y efecto de unir o unirse. Y también dice el diccionario en referente a lo que es unión, concordancia de voluntades o esfuerzos. Y pues aquí es donde entra el que podamos, el que nos unamos, no, se empieza desde ahí de que nuestra voluntad, en nuestros esfuerzos, tenemos que llegar
nos habla de unirnos, de llegar a un objetivo común que debemos de alcanzar. Y ese objetivo común, ¿qué va a ser? Lo que Dios diga a nuestras vidas. Ahí entra lo que es la unión. Y es ahí donde en cada cosa que tengamos que estar tomando de decisión, pues más que enfocarnos ya en uno mismo, ya nos enfocamos en el propósito que Dios tiene para los dos como matrimonio. Y así caminaremos pues juntos bajo acuerdos y unidad en todo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en nuestro matrimonio en los que debemos de trabajar como uno. Exacto, y es ahí donde podemos empezar a conocerlo. Y por ejemplo, uno de ellos es, podemos conocer a Dios a través de la comunicación que podemos tener entre esposos. La comunicación normalmente es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los matrimonios, ya sea porque nos cuesta trabajo expresarnos, no sabemos cómo hacerlo, o en ocasiones lo hacemos de mala manera. En ocasiones, por ejemplo, hay gente que nunca aprendió a comunicar algo y cuando tiene un problema prefiere guardárselo, prefiere no hablar. Ese es un problema de comunicación. La otra es habla, pero lo habla mal. Habla explota, grita, ofende. Es un problema de comunicación también y tenemos que aprender a tratar con él, ¿no? O de plano, ni siquiera sabe cómo abordar el tema. ¿Cómo le digo? ¿Cómo platicamos? No sé. Razones por la comunicación puede haber muchas en realidad. Puede haber muchas razones por las cuales un matrimonio le cuesta trabajo comunicarse y es normalmente uno de los principales problemas que enfrentamos en los matrimonios. Y es ahí donde nosotros podemos conocer justamente a Dios como aquel que nos ayuda a comunicarnos. Miren. Cuando tú estás en tu matrimonio y tú tienes que empezar a hacer esto dentro de muchas cosas. Yo tomé hoy 2 citas, tomamos pocas citas por tema de tiempo para cada uno de los problemas que vamos a mencionar, pero en realidad si tú te pones a buscar en escritura, te vas a dar cuenta que hay muchas citas bíblicas que nos van a ayudar para cada uno de los temas. Para el tema de la comunicación, te voy a leer lo que dice Efesios 4:29. Dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, si tú en algún momento tienes que ver un tema y tienes que platicarlo, lo primero que tienes que recordar es esto. No digas nada que pueda lastimar. No digas nada que pueda ofender. No digas nada que pueda traer cualquier tipo de dolor, de tristeza hacia tu esposo, hacia tu esposa, sino al contrario, habla palabras que traigan edificación a la vida de tu esposa, de tu esposo. Sí, así es. Ahora sí que cuidar lo que uno habla y ver la manera de comunicarnos. Y también, claro que se vale comunicar lo que uno siente, lo que uno piensa, pero también antes que nada, cada uno de nosotros debemos de ir y buscar el consejo de Dios y ver qué es lo que piensa con respecto a la situación que voy a hablar que tenemos que hablar con nuestro cónyuge, porque luego hay cosas como dices, no sabemos comunicar y queremos comunicar algo y luego no, ni siquiera se lo comunicamos a Dios. Primeramente comuniquémonos con el Señor en oración, decirle, Señor, ¿cómo ves este tema? Y en base a lo que Dios nos dice, poder ir y expresarlo con nuestro cónyuge. Exacto. Tenemos otra cita, por ejemplo, que es segunda carta de Timoteo, capítulo 2 versículo 24 donde dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Entonces, insisto, cuando tú tengas que comunicar algo a tu esposa, a tu esposo, recuerda estos 2 textos. Ojo, insisto, no son los únicos, son los que hoy tomamos, pero si tú en tu casa le dedicas un tiempo a buscar esos textos en los que nos habla de la comunicación, te vas a dar cuenta que para Dios es muy importante. El libro de Proverbios está lleno de textos que nos enseñan sobre cómo comunicarnos. Entonces, si tú tienes un problema de comunicación en tu matrimonio, puedes conocer a Dios a través
de aquel que te va a llevar a tener una buena comunicación. También, por ejemplo, otro de los problemas que normalmente atravesamos en los matrimonios son los problemas económicos. Es decir, cuando no se está administrando bien, cuando estamos gastando en cosas que no deberíamos, no necesariamente a veces pensamos con que es que ganamos poco. La verdad es que normalmente los problemas económicos no tienen mucho que ver con si ganamos poco o ganamos mucho, sino tienen más que ver con qué vamos a hacer con lo que estamos ganando. Tienen que ver un poquito más por eso, ¿no? Porque en realidad no importa cuál sea el nivel de ingreso que podamos tener en una casa. Si los dos estamos en un escenario de contentamiento para con Dios con lo que tenemos y estamos de acuerdo en cómo se va a utilizar ese dinero, en realidad no es tan relevante sobre si los ingresos son de 1 o 100 pesos en realidad, ¿no? De lo que nos estamos refiriendo, los problemas económicos, es cuando no nos ponemos de acuerdo en las prioridades ni en qué vamos a usar el dinero. Uno dice que la prioridad es cambiar la tele, otro dice que es pintar la casa y no nos ponemos de acuerdo y entonces queremos comprar una tele cara y queremos pintar la casa y entonces pues, ya no nos alcanza. Entonces ya no fue un tema de cuánto, sino es un tema de poder organizarnos, pero también hay ocasiones en las que vamos a atravesar posiblemente situaciones no fáciles económicamente hablando, y eso también puede ser un tema que pueda desgastar un poco la relación, porque venimos acostumbrados a un nivel de ingreso y a lo mejor en una temporada ese nivel de ingreso decae de manera importante y eso puede ser motivo de una fricción o de un problema en el matrimonio. Sí, así es, y pues ahí es administrarnos los dos y pedirle sabiduría al Señor, de decirle, Señor, ¿cómo quieres que administremos los recursos? No es malo de que nos querramos un día irnos de vacaciones, invertir en alguna diversión, pero aún en esas cosas también tenemos que considerar al Señor y decir y pedir su dirección. Recuerde, el parte del estar unidos en cada área y aún en la área económica es también involucrar a Dios en nuestras finanzas, reconociendo que todo lo tenemos de Él y que de Él es de que tenemos la bendición, dar nuestros diezmos, ofrendas al Señor que le corresponde, también ser ahí, ¿cómo se dice? Cumplidos, Responsables. responsables en lo que Dios nos dice, porque luego si no damos al Señor lo que Dios nos da, de lo que Dios nos da, pues también ahí estamos fallando en esto. Tenemos que darle al Señor de lo que Dios también nos da y pedirle su ayuda y su dirección para poder administrar nuestros recursos. Exacto, y la vida, porque nos enseña que si usted o nosotros estamos pasando por una situación económica, en Mateo 6 del 25 al 33 nos recuerda perfectamente que Dios sabe de qué cosa tenemos tú y yo necesidad. Lo que nos corresponde a nosotros no es quejarnos ni pelearnos con el esposo o con el esposo, sino lo que nos corresponde a nosotros es ir delante de Dios y decirle, Dios, permite que podamos confiar en ti en esta situación, que más allá de la situación económica que podamos estar pasando, que podamos nosotros acercarnos a ti para, como dice tu escritura, buscar las cosas que para ti son importantes, buscar tu reino, hacer tu voluntad, poder andar en tus caminos, porque una vez que nosotros entendemos y nos enfocamos en ello, las demás cosas vienen por añadidura. El versículo 31 a partir de Mateo 6, nos dice, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, nosotros podemos conocer a Dios a través de nuestro matrimonio como aquel que nos ayuda a que nuestras necesidades puedan ser suplidas. Así es, y nunca se nos olvide en la parte de que debemos de estar unidos, siendo una sola carne en Dios y una sola carne bajo su dirección, bajo su espíritu.
Exacto. Tenemos otra situación que también puede ser un problema en el matrimonio, que son los problemas con la familia, ya no solamente la nuestra, sino yo puedo tener problemas con mi familia política y eso también es una de las causas por las cuales en los matrimonios puede haber problemas, ¿no? Es que mi mamá y es que mi papá y es que mis hermanos y es que mis primos y todo eso, ¿no? Entonces metemos a más gente en los temas. Sí, y ahí es donde la escritura pues nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que lo leímos ya en Génesis 2:24. Y ese por tanto de dejar el hombre a su padre y a su madre, no nada más se refiere al hombre, sino también a la mujer. Y luego en forma chistosa, luego me han dicho, bueno, la esposa no debe de dejar al papá ni a la mamá, el esposo sí, ¿no? Sino que se refiere a los dos. Y no quiere decir que ya nos olvidemos de nuestros papás, de nuestra familia, sino que ahora la prioridad, ¿quién la va a tener? Tiene que tener mi cónyuge. El esposo va a ser la prioridad de la esposa y la esposa va a ser la prioridad en el esposo. Y los dos somos los que vamos a tener que llegar a tomar decisiones. Claro, llegamos también a considerar las decisiones de la familia, de los papás, pero al final tenemos que tomar las decisiones nosotros y siendo la prioridad nosotros. Exacto. Y hay ocasiones Sí. en las que uno establecemos esa prioridad de manera correcta, efectivamente, pero también hay ocasiones en que, oye, pues es un familiar muy cercano de mi esposa y lo voy a seguir viendo. Y el problema está en que, pues, me cae gordo, que es a veces lo más que puedo decir, ¿no? Me cae gordo, pero lo va a seguir viendo, no solamente en bodas, sino en cumpleaños, en algún fin de semana y todo eso. Acuérdense que la escritura nos dice en Mateo 22 a partir del versículo 36, cuando Jesús nos está hablando del más grande mandamiento, nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tengamos un tema en el que, ay, es que esta persona como que me cuesta trabajo, pero la tengo que seguir viendo porque es parte de la familia o por lo que sea, ahí es donde tú y yo recordamos que tenemos que aprender a amar a la persona. Tenemos que aprender a demostrarle amor, aunque a veces de repente nos caiga medio gorda, ¿ok? Tenemos que trabajar en nuestro corazón para poder demostrar a la otra persona el amor que de parte de Dios, seguramente Dios quiere que le demostremos. Porque Dios nos enseña que si nosotros solamente amamos o somos amables con lo que nos aman o con los que son amables con nosotros, en realidad no estamos haciendo nada que los gentiles no hicieran, sino que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a amar y a tratar bien, incluso a los que no nos amen y a los que no nos traten bien, porque cuando tú y yo no conocemos del Señor, sí reaccionamos a como la gente nos trata, pero cuando estamos en Cristo, cuando Él es nuestro Señor y cuando le amamos por sobre todo, no tratamos a la gente como nos trata, sino la tratamos como quisiéramos que nos tratara. Las tratamos con amor porque quisiéramos que así nos tratara y la Biblia nos enseña que de hecho es la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Entonces nosotros aprendemos a tratar a la gente no como me trata, sino como nosotros sabemos que Dios quiere que la trate y como nos gustaría que nos tratara a nosotros. Esa es la grande diferencia. ¿Estamos? Ahora, tenemos otro que son problemas con la educación de los hijos, que también es uno de los muchos problemas que como matrimonio podemos llegar a enfrentar. Ahora, ¿qué significa esto? Que normalmente un esposo y una esposa tenemos dos formas muy diferentes de ver la educación y cada una piensa que además yo estoy en lo correcto, ¿verdad? La manera en que yo quiero educar a mis hijas es la correcta y mi esposa está mal. Pero Miriam piensa que como ella las quiere educar, está bien y yo estoy mal. Y es ahí donde nos cuesta mucho trabajo el tema de los límites, el tema de los permisos, el tema de lo que pueden hacer, el tema de a dónde pueden ir y cosas como esas. Y ahí también tú y yo tenemos que aprender, número uno, a comunicarlo, como vimos en el problema número uno, pero también tenemos que entender algunas cosas en la educación de nuestros hijos. Mira. Si tú te vas a Proverbios 22:6,
nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera grande, no se apartará de él. Ajá. Entonces, esto significa que como papás, el énfasis de la educación tiene que estar en que nuestros hijos puedan andar en los caminos del Señor. Ese es el énfasis. Yo sé que siempre hay aristas y hay cosas en las que podemos prestar atención y esas son las que a veces pueden causar un poco de conflicto. Nos habla en Deuteronomio 6, a partir del versículo 4, léelo en tu casa, pero a partir del versículo 7, cuando habla de que Dios le deja la ley a Israel, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y todo eso, ¿no? Entonces nos recuerda que nosotros como papás, el énfasis es formarlos en los caminos del Señor. ¿Por qué es tan importante hacer eso? Porque los principios de Dios ya están establecidos, no son negociables, no son de cómo los entiendo yo, cómo los entiende Miriam, sino simplemente es cómo es que los hijos van a poder andar. Y después resolveremos que si del cine regresa a las 8 o regresa a las 9, que si cositas como esas, ¿no? Si nos enfocamos en esa parte, va a ser muy fácil que nos podamos poner de acuerdo. Y si recordamos el primer problema que hablamos, que es el de comunicación, vamos a poder comunicarnos de una manera correcta. Así es, y pues esos fueron uno de los de tres áreas donde podemos estar trabajando nosotros como matrimonio para poder ser uno. Y incluso recuerde también Jesús, cuando vino a esta tierra, él recordó esta parte de que eh, tenemos que dejar padre y madre para ser una sola carne, y él agregó, por consiguiente, ya no son más dos, sino una sola carne, por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y muchas veces somos nosotros mismos en el matrimonio los que estamos ahí tratando de separarnos al no dejarnos moldear por Dios. En la durez anterior, como también le preguntaron a Jesús por qué luego se otorga la carta de divorcio y todo eso, pues por la dureza del corazón. Nosotros no endurezcamos el corazón para con Dios, estemos pegados a Él, permitiendo que Él siga trabajando en nuestros corazones y que no seamos nosotros los que estemos ahí interviniendo en esa separación, sino que dejémonos moldear en Dios. Y recuerde, Jesús oró por usted, por mí, por nuestro matrimonio en Juan 17:20, cuando oró al Padre para que podamos ser uno. Y ahí también estábamos incluidos como matrimonio, que dice así, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí Jesús oró por nosotros y también por nuestro matrimonio, que estemos en unidad primero con Él y para poder estar con nuestro cónyuge. Y pues nos acompaña a orar. A ver, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que podemos conocerte en nuestro matrimonio, Señor, a través de la ayuda que tú nos brindas para cada problema que podamos enfrentar. Aún, Señor, cuando no enfrentemos por el momento ninguno, podemos conocerte como un Dios bueno que nos ayude en nuestro matrimonio, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos por todos aquellos que hoy puedan estar escuchando esta transmisión y que puedan estar atravesando alguna situación en sus matrimonios. Padre, te pedimos que tú te reveles a ellos, que tú les des una palabra que les pueda ayudar no solamente a tener paz y confianza en el momento, sino animarlos para continuar adelante en la resolución de cada problema, pero sobre todo que de ti puedan escuchar la manera en que cada situación puede ser resuelta, Señor. Y una vez que tú nos hables en ello, que podamos trabajar con ánimo
en cada situación, que podamos poner nuestra confianza, nuestra esperanza y fe en ti para que tú nos puedas ayudar y que podamos ver cómo tú nos ayudas a resolver cada problema y que en ello tú seas conocido y reconocido como Señor y Salvador, no solamente de nuestra vida, sino también de nuestro matrimonio. Señor, gracias por cada matrimonio que esté escuchando este programa, que tu bendición sea con ellos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que, Padre, en nuestros matrimonios podamos reflejarte a ti y tu amor en cada momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amigos, pues nos da mucho gusto saludarles. Esperemos que este programa sirva de algo y que sea de bendición para ustedes. Y con el favor de Dios, nos vemos la siguiente semana en otra transmisión de Que te conozcan a ti a través de Busco en Ti Radio Online, Y recuerda, conócelo. a través de su palabra. Que Dios les bendiga.